fueron verdaderos crímenes de Estado. Homicidios que se dan, ¿no?, fuera de combate. Un homicidio en persona protegida. Militares ejecutan a una persona inocente. El muerto no es un enemigo, sino que ha sido disfrazado de enemigo. Para así tener un beneficio, bien sea en temas de permisos, en temas de ascensos, por fuera de actos del servicio. Un asesinato. Crímenes generalizados. Y no son positivos porque son negativos. Graves revelaciones fueron presentadas en el Congreso sobre jóvenes reportados como desaparecidos y registrados como muertos en combate por el ejército. Informes oficiales señalan que serían más de 100 los que corrieron la misma suerte de los reclutados en Soacha. Hace 7 años, las denuncias del personero de Soacha, Luis Fernando Escobar, prendieron las alarmas sobre las misteriosas desapariciones de al menos 17 jóvenes de ese municipio, vecino a Bogotá. Nadie se imaginó en aquel momento que el país estaba ante los vejámenes más aberrantes de la guerra y que algunos miembros del ejército reclutaban de forma ilegal a jóvenes para después ajusticiarlos y presentarlos como muertos en combate. El nombre de los falsos positivos sustituyó para siempre el de ejecuciones extrajudiciales y se quedó enquistado en lo más profundo de la cultura colombiana. Para el momento en el que se presentaron las denuncias, la opinión pública y buena parte de la ciudadanía estaba convencida que esas denuncias eran parte de una agenda de guerra política contra el ejército y contra el Estado colombiano. Los primeros que denunciamos estos eventos fuimos objeto de señalamientos por parte de sectores que se hacían llamar solidarios con la fuerza pública o solidarios con el presidente Uribe. Escobar y las madres de Soacha se convirtieron en blanco de todo tipo de amenazas. Nosotros recibimos las primeras denuncias hacia el mes de septiembre y recibimos antes de finalizar octubre ya amenazas de muerte. Se recibieron alrededor de 14 amenazas de muerte, algunas directamente contra el personero, otras contra parte de nuestro equipo de trabajo, nuestra personera delegada en Derechos Humanos. Se recibieron amenazas contra las familias, 11 familias fueron objeto de hostigamientos, de amenazas y de actos de agresión física en algunos casos, y todo eso se logró denunciar. Nosotros recibimos la visita de una madre que desesperada nos contaba que su hijo había sido asesinado por el ejército en una operación militar. La comunidad hoy identifica a esta madre como la Paisa, una mujer muy querida, aguerrida, de origen caldense, que llegó con sus hijos al territorio de Soacha. Y él, cuando se fue, le dijo a unos amigos acá en el barrio: me voy a ir a ganarme esa plata, porque yo me voy a ir a traer una plata y vengo y le compro un rancho a mi mamá y a comprarle todo nuevo a mi hijo. La historia de la Paisa, la mamá de Andrés Palacios, uno de los muchachos asesinados en Soacha, se repitió 16 veces. A mi hijo Víctor Fernando se lo llevaron con una promesa de trabajo el 23 de agosto del 2008 y el 25 de agosto a las 12:45 lo mataron en Ocaña, norte Santander, en una veredita llamada Lagunas de la Virgen. 13 de junio del 2011, vuelvo a insistir que voy a poner la denuncia de nuevo y me dicen dos funcionarias: en 2 días te vamos a encontrar a Oscar. Al otro día, ese día no pasó nada, al otro día vuelvo otra vez a la fiscalía y me dijeron: doña Doris, ya lo encontramos. Dije: ¿en dónde está? Dije: está en Copey Cesar. Dije: no, él no es, porque él estaba en Cúcuta. Mi pregunta es: ¿está vivo? ¿Está muerto? Dijo: sí, está muerto. Asesinado por el ejército. Dije: no, no puede ser. ¿Por qué? Dijo: no le podemos colaborar más. Hasta ahí nosotros. Él estaba de la funcionaria de la fiscalía. Me dijo solo que estaba en un grupo subversivo que era de las vampiras. Dije: no, ¿cómo se les ocurre? Mi hijo viajó a Cúcuta y eso es imposible que esto esté sucediendo. En Ocaña, donde aparecieron los cuerpos sin vida de los jóvenes de Soacha, se dieron las primeras declaraciones a la prensa, donde el ejército negaba por primera vez que se tratase de falsos positivos. Aquí no estamos ante casos de falsos positivos.
Aquí estamos en el procedimiento de reconocimiento de unas personas que han muerto dentro de la confrontación que lleva el ejército con las diferentes estructuras delincuenciales. El entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, obsesionado con mostrarle al mundo las bondades de su seguridad democrática y un gobierno capaz de derrotar militarmente a las FARC, tampoco dudó en señalarlos. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Juan Manuel Santos, ministro de la Defensa de esa época, daba la cara sin tener certeza de lo que estaba pasando. Aparentemente fueron entregados a la medicina legal por el ejército como muertos en combate sin identificación, o sea, NN. Minutos después, Santos enviaba otro mensaje, pero en contravía del primero. Algo no estaba bien. Queremos dejar muy bien claro es que el Ministerio del Alto Mando no tolera ningún tipo de violaciones. Algo sabían en ese momento el ministro Santos y el general Freddy Padilla de León, comandante general de las fuerzas militares, para que inicialmente se señalara que eran bajas en combate y luego se afirmara categóricamente que no permitirían violaciones de derechos humanos. Un año antes, en 2007, el ministro y el general Padilla de León habían acudido a la oficina de la ONU en Bogotá para escuchar a un soldado del ejército que pertenecía a la Brigada 14, con sede en Puerto Berrío y que había desertado. El soldado Ortiz les había contado que pertenecía a un comando especial que reclutaba a jóvenes campesinos para hacerlos pasar como bajas en combate y que durante un permiso a su mismo padre también lo habían asesinado para presentarlo como guerrillero. A su regreso del permiso, luego de decirles que ese campesino era su padre, decidió huir para evitar que sus compañeros lo mataran. La insospechada historia les había parecido a Santos y a Padilla de León inverosímil. Tuvo que pasar un año para que el escándalo de Soacha les refrescara la memoria. Queremos dejar muy bien claro es que el Ministerio del Alto Mando no tolera ningún tipo de violaciones. Por el caso del asesinato del padre de este soldado, el campesino Ricardo Antonio Ortiz, el juzgado penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cartagena, acaba de condenar a 11 militares, entre estos al coronel retirado Wilson Ramírez Cedeños, a 37 años de cárcel, quien según informaciones de la ONG Humanidad Vigente estaría recluido en las cómodas instalaciones de un casino en la base de Apiay en Villavicencio, desde que la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento en 2012. Esta es una de las pocas condenas que se han producido contra un alto oficial y se logró después de 7 años de impunidad gracias a los testimonios del soldado Ortiz y del teniente Edgar Iván Flores, quien fue investigado por los mismos hechos, resultó absuelto y relató en el proceso cómo el coronel Ramírez Cedeño los arengaba. Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes. Y la sección segunda me debe responder por 3 muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de sangre. El comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida. Es aquí donde surgen algunas preguntas. ¿No serán estos litros de sangre que pedía el coronel Ramírez Cedeño a sus subalternos los mismos ríos de sangre que ordenaba el general Mario Montoya a sus tropas cuando era comandante del ejército en 2006 y que el coronel Robinson González del Río ha declarado en la Fiscalía General de la Nación? Yo no quiero regueros de sangre, quiero ríos de sangre. ¿Usted me escuchó a Montoya? Sí, diciendo eso, o sea, palabras como yo no quiero regueros de sangre, quiero ríos de sangre, hay que dar resultados. ¿No serán estas algunas de las mismas bajas que realizaban en varias unidades del ejército porque iba de visita el presidente y había que mostrar resultados? Cuando está de comandante, no, que viene esta semana viene el presidente, que llega a Medellín, o el presidente llega a Cali. No hay que hacer bajas, hermano, no hay mucho bajas. ¿Con qué le vamos a hablar al presidente? Recuerdo que en la reunión que estuvimos con el señor ministro, hoy presidente Santos, estuvo el general Montoya también en esa reunión, pero no hizo ninguna intervención. El general Padilla siempre fue muy abierto y muy deferente para con las víctimas y en el caso de los funcionarios podemos afirmarlo de la misma manera.
Fue entonces cuando la cúpula decidió investigar y la orden recayó en el inspector general de las fuerzas militares, el general Carlos Suárez Bustamante, a quien no le tembló la mano para cumplir las órdenes ministeriales, y del general Padilla de León, y realizar la purga más grande al interior del Ejército Nacional. Por su investigación, Suárez Bustamante se echó de enemigo a buena parte del ejército y terminó saliendo por la puerta de atrás. El general Suárez lo que hizo fue cumplir con su deber. Es un hombre profesional, con su ética en el sitio que corresponde, y decir la verdad. Y él pasó el informe de lo que observó como fallas en la parte operacional y administrativa. Otro sector de militares retirados aún no asimila lo que representó en aquel momento la depuración más grande en la historia del ejército y nunca estarán de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno. Eso fue algo injusto y algo apresurado, porque no hubo investigación. Sencillamente no. Vino una acusación, ¿no? Y se tomó una determinación a nivel gobierno al presidente Uribe, que la tomó. Eso que era un rechazo institucional. La toma porque era su decisión, según él, ¿no? Su propio ministro de Defensa, quizás, ¿no? Quien hizo la investigación, ¿no? Le recomendó, no sé si hubo una recomendación o simplemente le informó. De todas maneras, en esa ocasión se le fueron las luces al presidente Uribe, porque la determinación fue demasiado acelerada, demasiado apresurada, ¿no? Y después con el tiempo él vino a reconocer. 27 militares, entre estos 3 generales y 13 coroneles, entre estos Ramírez Cedeño, fueron llamados a calificar servicios a finales del 2008. La Fiscalía llegó a anunciar que pediría hasta 60 años de cárcel para las cabezas responsables. 7 años después, las investigaciones avanzan lentamente y todo se quedó en promesas, tan apresuradas como los mismos señalamientos presidenciales. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Acá hay un reporte del ejército que dice que el ejército los mató, pero que ellos eran guerrilleros. Y ellos, guerrilleros, mi hijo no es ningún guerrillero, yo voy a, así me toque morirme, hacer lo que sea, pero voy a buscarme las pruebas que más pueda y las llevo a la fiscalía, que el hijo mío no era ningún guerrillero. Para conocer de cerca cuál ha sido el acompañamiento de las madres de los falsos positivos, llegamos hasta la unidad de víctimas del conflicto y esto fue lo que nos dijeron. No se reconoce como un hecho victimizante en el marco de la ley, no están incluidos como falsos positivos. Las víctimas, porque no fue un hecho que quedara reconocido en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras. Están reconocidas las víctimas de desaparición forzada, de homicidio, de secuestro, pero no como tal falsos positivos. Sin embargo, desde la unidad, en el caso que conocemos, por ejemplo, los procesos como las madres de Soacha, que sabemos que son víctimas de falsos positivos, la unidad viene en un diálogo y acercamiento con ellas para adelantar sus procesos de reparación, en este caso reparación individual por los hechos victimizantes que cada una de ellas sufrió. La época comprendida entre el 2012 y el 2008 será recordada como los años en que el conteo de bajas era más importante y significativo para ganar la guerra que la captura de los mismos guerrilleros. En Montoya hacía un famoso top 10, las mejores 10 unidades del país, y todas eran por bajas. Habían unidades que hacían 50 movilizados y estaban ubicadas por debajo de la que llevaba 2 bajas. Sobre el general Mario Montoya, también el capitán retirado Adolfo Guevara, detenido en la cárcel de Barranquilla, ha declarado en la fiscalía. Guevara le concedió una entrevista al periodista Gonzalo Guillén. Entonces, esas eran las políticas de Mario Montoya. A mí no me traigan capturado, de dónde baja, de dónde baja, de dónde baja. Y si no había baja, miren a ver cómo hacen. Esas eran las palabras de él. Así, porque yo a Montoya no tengo ni respeto ni miedo. Porque yo sí conozco quién es Montoya. Y le dije, usted puede decir lo que quiera, pero yo no voy a matar a Tijera. Porque el comandante era Tijera. ¿Por qué? Porque se lo estaba pidiendo el presidente porque había matado al alcalde de la zona bananera, que era un colaborador de las autodefensas. El capitán Guevara perteneció simultáneamente al ejército y a las autodefensas de Jorge 40 y su jefe, el general Montoya, siempre lo supo. Venía trabajando con las autodefensas directamente. Me retiro en el 2004 y venía siendo parte de las autodefensas desde 1998, estando como miembro activo del ejército. Yo tengo las carpetas en mi poder donde llegaba, las órdenes de él era, ¿qué pasa esta semana? No tenemos resultados, no tenemos, ya un momentico, mi general, lo organizamos.
Entonces llamaba a Quiñones, organizaba con la RIME con Felipe, y Felipe organizaba a quién iban a entregar, y me decían, en tal parte a tal hora. Yo llegaba en tal parte a tal hora, el que se me bajara lo mataba. Entonces ahí llegaba la RIME, llegaba el Gaula, hacían todo el show, la división sacaba los comunicados de prensa, y todo eso era coordinado con la misma autodefensa. ¿Pero qué llevó a varios militares a todo nivel a ordenar el asesinato de civiles indefensos para hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja en combate? Los falsos positivos son una parte importante, pero no la única, de una trama de corrupción bastante compleja que implicaría desviación de recursos, connivencia con paramilitares y, por ejemplo, connivencia con el narcotráfico, como se da en el caso de Byron Carvajal, el coronel que está inmiscuido en la masacre de policías de Jamundí, y quien ya había mencionado por HH, por G. Velosa García, el paramilitar del bloque Calima, quien había trabajado ya entre comillas, trabajado con G. Velosa en Urabá, y quien ya ha aparecido mencionado en relaciones con Kiko Gómez y en el Oriente Antioqueño, y que aparece mencionado también en contrataciones con el coronel González del Río. El 90% de las bajas que se causaban por orden de la política de Uribe Vélez eran civiles y no eran guerrilleros dados de baja en combate. Dos suboficiales de los grados más bajos del ejército se convirtieron en los principales testigos de la fiscalía en el caso de Soacha. Se trata de los cabos Carlos Mora y John Lewis Rivas, ambos del Arma de Inteligencia. Entonces le cuento todo, le muestro todos los documentos que tengo, y pues la sorpresa de él fue grandísima. Él decide llamar al comandante de las fuerzas militares y decirle que estaba reunido conmigo, y llaman al ministro de la Defensa. Y la orden que me dan es, mañana al otro día arranca para la Fiscalía a denunciar, y a la Procuraduría también. Mora fue el primero en denunciar y ha sido víctima de todo tipo de acosos. La gente ya se dio cuenta, al interior de la fuerza, que había sido yo el que había puesto la denuncia formal y había contado al director de inteligencia lo que pasaba. Y entonces ahí se viene el seguimiento, que usted es guerrillero, que usted es infiltrado, que usted es un desleal, que usted es una patria. Siguieron intentos de meterme a una clínica psiquiátrica como si estuviera loco. Recibí también amenazas personales de un señor mayor, donde me decía que si él quisiera, si fuera un asesino, ya me hubiera matado a mí y al fiscal. El caso de Mora llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que decidió darle medidas cautelares y pedirle al gobierno de Juan Manuel Santos seguridad para él y su familia. El cabo John Lewis Rivas también ha sido perseguido por sus denuncias y su ascenso retardado. Tratan de verme como la persona no grata o mal funcionario público, que de hecho también dijeron que yo era mal ejemplo para los miembros de las fuerzas militares. Él le entregó a Noticias Capital un video en el que, según él, se ve un falso positivo grabado por tropas del ejército en Tolima, y explicó por qué es un falso positivo. Un video que en el 2011, que estaba realizando el curso de capacitación intermedia, CAPINTE número 14, lo conseguí en la Escuela de Inteligencia, el cual estaba haciendo ese video. Lo siguieron en algunas clases de nosotros. De acuerdo a mis conocimientos como militar, no se ven maniobras, no se ven movimientos tales cuando hay una confrontación, no se escucha proclama, solamente se ve movimiento de la tropa, y más sin embargo los movimientos o los desplazamientos que se hacen en el área no se ven efectivos como en un combate, es decir, no tienen o no se ven que estén en peligro o estén sintiendo presión de los contradictores. ¿Qué sería? Si no es un combate, ¿qué es eso? Para mí es un falso positivo, un falso positivo, un falso positivo. Sí, se evidencia donde ellos mismos denuncian el asesinato de una menor de edad. A esa la de abajo es una niñita, man. Y pues también se evidencia el asesinato, al parecer, de otros menores de edad en este supuesto combate, que de hecho en la forma como quedaron las personas, el armamento como quedó, básicamente se evidencia en que no es una persona que portaba un armamento, la forma como quedó, ya que al caer, sí,
debería coger otra dirección. Y la trompetilla ponerse hacia ella misma algo ilógico, pues que al caer de ella de rebotar el fusil hacia otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que así como se evidencia que fue una colocación de armamento hacia esa persona. Igual en la forma como se ven los orificios, ¿sí? Que no es un disparo de lejanía, sino se evidencia un disparo muy cercano en la forma como lo perforan. Rivas ha ido más a fondo en sus denuncias y ha entregado los nombres de muchos militares que participaron en los falsos positivos. El señor general en retiro, Paulino Coronado Gómez, quien a esa época firmaba las actas de gastos reservados a esas víctimas. El brigadier general Ricardo Andrés Medal Mendiola también firmaba las actas de gastos reservados de estas víctimas. El teniente coronel Fabio Estupiñán Sepúlveda, que en ese entonces firmaba la acta de esas víctimas y su vehículo era utilizado para transportar a estas víctimas. Se pagaban los supuestos resultados tangibles, que eran falsos informantes, falsos combates, falsos testigos, y se pagaban personas ajenas al conflicto. El cabo Rivas también señaló en su momento al hoy condenado coronel Álvaro Diego Tamayo, quien fuera edecán del expresidente Uribe. Yo realmente sabía que eran irregularidades, anormalías, falsos positivos que se estaban consumando contra personas protegidas, ¿sí? Más sin embargo, yo no podía hacer nada en su momento, aunque yo en unas ocasiones manifestaba mi desacuerdo, no podía hacer nada en su momento porque mi coronel Tamayo tenía conocimiento pleno de todo lo que ocurría en esa unidad y además sabía que las confrontaciones, que las personas no eran víctimas, que las víctimas no eran insurgentes, que no eran bandidos, que no hacían parte de ningún grupo al margen de la ley. Entonces tenía que hacerle creer que estaba en esa situación para evitar que me mataran. El coronel Robinson González del Río fue comandante de un batallón de contraguerrillas divisionario que se movía a lo largo y ancho del suroccidente colombiano y que, según el defensor de víctimas, Germán Romero, cometió falsos positivos en varios lugares. Entre el periodo del 2004 y el 2009, 92 homicidios en 66 eventos. Porque muchos de estos eventos fueron múltiples, ¿no? El Chuzo, por ejemplo, que es otra vereda a las afueras de Manizales, en marzo del 2008, fueron 5 los asesinados. Estos casos están fundamentalmente vinculados al batallón Mártires de Puerres, al batallón Ayacucho y al comando operativo número 3, del cual fue comandante inicialmente el general Jesús Emiro Barrios, que después fue nombrado como comandante de la 8ª Brigada, y después, pese a todos los indicios existentes y a que la Fiscalía General Nacional, la Unidad Nacional de Derechos Humanos, lo llamó a interrogatorio por el caso de la Java, pese a todas estas evidencias y todos estos indicios, fue ascendido a general. Romero trabaja para la ONG DH Colombia y conoce a la perfección al menos 5 grandes casos de falsos positivos, como los del eje cafetero, reconocidos precisamente por el coronel González del Río. Hay testimonios que indican que los muertos se los repartían, es decir, si habían 2 o 3 personas para asesinar, 2 los cogía el Mártires de Puerres y 1 el Ayacucho de Manizales, o 1 el Mártires de Puerres y 1 el Gaula de Risaralda, una práctica completamente cruel. Y contaban con el apoyo de integrantes de bandas criminales como la Oficina de Envigado, uno de ellos actualmente procesado. La otra persona que aparece junto al hoy en día general Barrios es el general Jorge Enrique Navarrete, cadet, para ser el jefe de Estado Mayor de la 8ª Brigada. Esta persona también aparece firmando el acta de recompensas con testigos falsos y en el caso de la Java. Sí, estamos hablando puntualmente del caso de la Java, él también firmó esta acta de recompensa y pues siendo jefe de Estado Mayor, conociendo al dedal de todas las operaciones que se daban en esta brigada y de sus unidades militares, teniendo como subordinado a Robinson González del Río, a José Giovanni Linares, a otros militares vinculados a esto, pues uno dice es imposible que no se haya dado cuenta de lo que ocurría en su casa, ¿no? Este general no ha sido llamado a interrogatorio por la Fiscalía General de la Nación, lo hemos insistido de manera recurrente y esperamos que en los próximos días, así sé como se dio con Montoya, con Torres Escalante, también se pueda dar con ellos. Romero no tiene duda de que los comandantes de la 8ª Brigada de la época sabían lo que estaba pasando. Estamos hablando que tenemos una impunidad de alrededor del 95% de esa brigada. Y es una brigada que no tiene el número de casos como en Antioquia de la 4ª División, que no tiene el número de casos del Meta. Entonces es infame el grado de impunidad. Por eso el llamamiento a la Fiscalía que haga un esfuerzo para que sea a través de mandos
que se pueda investigar estos casos a través de unidades militares y que de una buena vez el fiscal general y el vicefiscal general de la Nación presenten resultados investigativos contundentes alrededor de falsos positivos y no simplemente un soldado aquí, un cabo allá, un teniente acá. Antes casos fueron revelados en forma exclusiva por Noticias Capital hace un mes. ¿A qué se refiere? A más bajas, es que esa no es una sola baja que se haga y fueron esos dos, el primo mío y el otro de Pradera, eso es un reguero que hay. El 15 de abril nos vamos a licencia con 50 días hasta el 4 de junio, ¿sí? ¿Y esa licencia por qué la dieron? Por los resultados, porque nos dieron 8 días nos daban por baja. Yo le digo al teniente Peña, Ramírez José, mi teniente para militar, tengo una calamidad, dice, ¿qué pasó? ¿A quién mató? Le no a nadie. En eso que hicieron ustedes, yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y así porque uno de los dos muertos es primo mío. El mayor Linares me llama y me lleva a una parte donde se sienta conmigo y me dice, ya soldado Quintana, yo quiero que usted lo piense bien, hermano, con una demanda, usted es lo único que tiene que pagar a su familiar, pero usted va a mandar mucha gente a la cárcel, piénselo. ¿A esas bajas a que usted se refiere son legales? No son legales. Una nomás, esa gente se legalizó porque esto ya lo estaba trabajando antes que llegara el mayor Linares, lo estaba trabajando el mayor González. Los defensores de víctimas han denunciado las constantes dilaciones en los casos de falsos positivos, como los de la 8ª Brigada para interferir con la Administración de Justicia. Como usted bien lo sabe, este proceso ha tenido por lo menos 11 intentos de inicio de audiencia preparatoria. Todos, absolutamente todos fallidos por manifestaciones, abandonos de defensa, cambios de abogados, situaciones atribuibles a la defensa. Quisieron que la primera audiencia preparatoria que se citó en este proceso fuera en mayo del 2013. Es decir, que estamos completando 2 años sin que se pudiera realizar esta audiencia. Esto es verdaderamente aberrante a la Administración de Justicia y a los derechos de las víctimas y al derecho a la sociedad a saber qué ocurrió. Con el general Montoya y el ministro de Defensa Camilo Ospina, entró en vigencia la Directiva Ministerial Permanente 029. Me parece una directiva absolutamente criminal. Por esa directiva tiene que responder penalmente, estoy seguro, el ministro Ospina y probablemente también su superior, el presidente Uribe. Yo no creo que los ministros tomen decisiones de esa gravedad de manera autónoma. Esa directiva, si no hay empobrecimiento del pensamiento estratégico y si no hay bajos niveles de ética y moral, de pronto hubiera podido funcionar. Pero como existían esos dos factores, ahí está, digamos, la responsabilidad política del ministro y del presidente de no haber detectado esos dos factores del trasfondo y pensar que esa directiva iba a funcionar sin problemas. Y lo que hizo fue ser aprovechada por la gente con bajo nivel ético y moral o sin moral para hacer lo que se hizo. Muchos paramilitares le regalaban, entre comillas, las bajas que ellos causaban al ejército para que ellos los legalizaran como falsos positivos. Eso también ocurrió, ¿no? Era una práctica sistemática. ¿Cómo no va a ser una práctica sistemática si hasta noviembre del año pasado, cuando yo hice el debate, habían 450 reclutadores investigados? Imagínate, se creó el cargo del reclutador. ¿Qué era el reclutador? El reclutador era un civil que se iba a un barrio popular en Soacha o en el Catatumbo o en Cúcuta o en lo que sea, a coger muchachos y desocupados, a ofrecerles trabajo, a llevárselos a un sitio y a ponerlos en el sitio donde el ejército los capturaba, los asesinaba y los legalizaba, como llamaban ellos. Un sector de militares, sin embargo, cree que la directiva fue bien concebida. Esa directiva, ¿no?, pues, establecía una serie de procedimientos para efectos de aplicar algo que se dispuso en esa época y que dio magníficos resultados, que fue la famosa red de cooperantes. La gente comenzó a cooperar y a dar información, ¿no?, y recibía un beneficio económico por eso. Y hubo mucha información que permitió actuar, ¿no?, contundentemente contra los terroristas. También fue el origen, ¿no?, lamentablemente, ¿no?,
de que para algunos que se colocaron al margen de la ley se convirtiera, ¿no?, en negocio y se crearan los famosos falsos positivos que en un comienzo fueron mucho daño que nos hicieron. Pese a todos los falsos positivos disparados desde la Directiva 029, firmada por el ministro Camilo Ospina, Uribe defendió hasta el final de su segundo mandato los pagos e informantes. Yo sí prefiero tener un país con una cultura de cooperación con la fuerza pública que un país con una contracultura de encubrimiento, que es la que raya con aquello que se le teme tanto, aquello que expresa tanto temor a la cooperación y que simplemente la deslegitima. El 15 de enero del 2015, la Dirección Nacional Especializada de Derechos Humanos había vinculado formalmente a 5.137 agentes del Estado por homicidios cometidos por fuera del servicio. De estos, apenas el 17.9 habían sido condenados, es decir, 923 personas, y de esta cifra, 862 eran militares, la mayoría soldados y suboficiales de bajo rango. El entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, arropado en el Congreso de la República por la presencia de más de 13 generales y almirantes, aseguraba en un debate de control político en la Cámara de Representantes que no había un solo general investigado. Toda investigación se volvió un hecho de culpabilidad, entonces afirman que bajo el comando se hizo tal cosa. No hay derecho. Tengo dolor de patria. Tengo dolor de patria. No es justo. No es justo que digan eso de oficiales intachables. 5 meses después, el fiscal Montealegre confirmaba por primera vez que sí habían investigaciones contra varios altos generales en actividad y en retiro. 3.430 investigaciones por el tema de falsos positivos. De esas 3.430 investigaciones ya existen 817 sentencias condenatorias contra miembros de la fuerza pública por el tema de falsos positivos. Tenemos 5.749 militares procesados e investigados. De esas personas hay más de 20 personas de alto nivel de la fuerza pública, más de 20 generales que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, y tenemos en este momento 3.354 militares que en este momento están detenidos por el tema de los falsos positivos. Montealegre se comprometió ante un foro de víctimas a entregar los resultados de las investigaciones contra los generales antes de terminar el año y dejar el cargo como fiscal. Nosotros no podemos entrar a hacer una imputación o una acusación o un juicio oral, teóricamente estoy hablando, contra un general sin que nosotros previamente no tengamos la base y hayamos modificado los modelos de investigación. Es decir, nosotros empezamos por el principio, por reconsiderar las políticas de investigación, y lo que sí les puedo decir es de que en este año, como fiscal general de la Nación, yo asumo el compromiso con ustedes y con el país de que antes de diciembre, una vez culminemos estas investigaciones, nosotros vamos a tomar decisiones. No puedo anunciar cuáles porque no puedo prejuzgar frente a los casos, pero vamos a tomar las decisiones frente a los generales que están siendo investigados. Montealegre también aclaró que la Fiscalía no ha sido escuchada por el Consejo Superior de la Judicatura para que priorice los casos de los falsos positivos. Anuncié que iba a instaurar una acción de tutela para que en los casos más importantes nos pudieran dedicar jueces que se dedicaran exclusivamente a los casos de mayor relevancia, dentro de ellos los temas de falsos positivos, pero ahí ha sido una lucha quijotesca de la Fiscalía frente al Consejo Superior de la Judicatura. En este momento yo tengo el proceso de Soacha, que también es por homicidio y desaparición de unos muchachos, donde están siendo procesados 21 militares.
Tengo el otro proceso por el homicidio del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento también, proceso de ley 600 que tiene algo más de 40.000 folios. Es decir, dos procesos que en su momento cada uno de ellos fue de conocimiento exclusivo del juez que me antecedió. Los estoy conociendo yo, pero además tengo otros 78 procesos. Este es el mes de abril que está absolutamente copado. El mes de mayo también. El mes de junio también. El mes de julio. Y vamos en agosto. José Miguel Vivanco, director para América Latina de la ONG Human Rights Watch, llegó a Colombia para darle a conocer al país las conclusiones de su última investigación sobre los falsos positivos. Lo que el informe revela, y creo que es de la mayor gravedad, es que las evidencias demuestran que las 7 divisiones con las que contaba el ejército en esos años están involucradas en falsos positivos. Es decir, que esto fue una práctica generalizada, que no estuvo circunscrita a un par de brigadas o a una región del país, que hay una práctica de esos años que fue a lo largo del país, a lo largo y ancho del país, por parte de personal del ejército de Colombia. La investigación de Human Rights Watch, basada en información obtenida de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación, los llevó a concluir que altos generales de la República habrían conocido por diferentes razones sobre la sistematicidad de los falsos positivos cuando eran comandantes de batallón o de brigada. Sabemos además que en este instante existen más de 800 soldados condenados por falsos positivos, pero esos 800 soldados no actuaban por cuenta propia. Esos operaban dentro de una brigada y esa brigada tenía un comandante que en su tiempo era un teniente coronel o un coronel que respondía por la tarea de esos soldados. Esos mandos, esos comandantes han seguido ascendiendo en su gran mayoría en su carrera militar y muchos de ellos han llegado nada menos que a generales de la República. Algunos están en retiro y otros están en servicio activo, como las máximas autoridades del Ejército y de las Fuerzas Militares colombianas. El representante Lirio Uribe, solo apoyado por la bancada del Polo Democrático y algunos congresistas del Partido Verde, ya había señalado lo mismo el 14 de noviembre en el Congreso. La Fiscalía adelanta hoy 3.430 investigaciones por 5.700 víctimas, 5.700 jóvenes, muchos de ellos niños, pero no hay ningún general respondiendo. Los generales tenían mando operacional, sus soldados cometieron esos crímenes bajo su mando y a pesar de que hay 22, pues como ustedes ven, no hay ninguna condena frente a los generales. Durante los 2 gobiernos de Álvaro Uribe se cometieron 2 ejecuciones extrajudiciales por día y durante el gobierno de Juan Manuel Santos se cometió una ejecución extrajudicial cada 5 días. Esto para que entendamos la sistematicidad de esta práctica y si bien es cierto, bajaron de manera sustancial durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se siguen cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Y si ustedes miran este cuadro, a pesar de que hay oficiales como capitanes, mayores, oficiales de mayor rango, no hay un solo general que haya sido investigado por la Procuraduría General de la Nación. Hace 3 semanas, el presidente Juan Manuel Santos respaldaba decididamente a los generales en la Escuela Militar de Cadetes. Que se haga justicia, que se castigue al culpable, pero que no nos vengan a manchar la institución. Escuchaba esta mañana una ONG que señalaba a muy altos oficiales, a los más altos oficiales de nuestras fuerzas, a nuestro comandante general de las fuerzas militares y al comandante de nuestro ejército,
y lo señalaba sin ninguna documentación. Y estos oficiales preocupados, con razón, por su buen nombre, acudieron a la Fiscalía, acudieron a la Procuraduría. Díganos si hay alguna investigación en contra nuestra. Y me mostraron las respuestas de la Fiscalía. Pero el lunes 6 de julio sorpresivamente llamó a calificar servicios al general Jaime Alfonso Lasprilla, comandante del Ejército. Quiero, primero que todo, agradecerle a nombre de todos los colombianos, a nombre de todo el gobierno y a nombre mío personal como presidente de la República y de mi familia, al general Lasprilla, al general León y al almirante Wills, los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y las Armadas salientes. Los generales del Ejército eran conscientes de lo que estaba sucediendo, es imposible que no lo fuera, o son aún más ineptos de lo que hemos creído en estos 50 años de guerra sin ganar. La impunidad es altísima, pero además en ese caso, por ejemplo, no salió Mario Montoya, y aquí hay un mensaje para las fuerzas militares. Ellos tienen que aceptar este proceso de paz y tienen que aceptar una justicia transicional. Si no, fenómenos como esos, si ellos no cuentan la verdad, no reparan, no dan garantías de no repetición, se los van a llevar. Esos son delitos de lesa humanidad. Cuando nosotros decíamos que había que remover al comandante general de las fuerzas militares, al general Rodríguez o al general Lasprilla, es porque cuando ellos tuvieron mando operacional, bajo su jurisdicción se cometieron falsos positivos. Y ahí están los muertos y ahí están las investigaciones. Después de 7 años, el general Mario Montoya, comandante del Ejército durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros 3 generales, serán indagados por el tema de falsos positivos por la Fiscalía General de la Nación en diligencia que está prevista para el 15 de julio. Lo que tiene que hacer el Ejército es aprovechar esto más bien como una oportunidad para deshacer y para eliminar, extirpar de una vez por todas unos aparatos criminales muy profundos y muy dañinos que se enquistaron en las fuerzas militares y que no constituyen obviamente ni mucho menos decisiones individuales, sino que hay unas tramas bastante complejas que implicarían altos mandos y responsabilidades de controles disciplinario y evidentemente la inactividad de la justicia penal militar. Es lo mismo, es decir, es el temor y la lambonería sobre todo de los funcionarios civiles, desde los fiscales hasta el presidente de la República, a los militares. Es infame el grado de impunidad, por eso el llamamiento a la Fiscalía que haga un esfuerzo para que sea a través de mandos que se pueda investigar estos casos, a través de unidades militares y que de una buena vez el fiscal general y el vicefiscal general de la Nación presenten resultados investigativos contundentes alrededor de falsos positivos y no simplemente un soldado aquí, un cabo allá, un teniente acá. El año pasado, el 7, el 8 y el 9, viajamos al Copey Cesar, donde fue allí asesinado, donde está enterrados sus restos. No he podido recuperar los restos de él porque están en una fosa común. Como pueden haber 50, como pueden haber 200. Exigimos al gobierno que apoyen las víctimas, no solamente a las madres de Soacha, sino a todas las víctimas que hay de ejecuciones extrajudiciales, que investiguen a los altos mandos, como tengo entendido que han llamado a varios generales, para que ellos también paguen lo que firmaron, lo que ordenaron, para que aquellos soldados que cometieron aquellas atrocidades no sean solamente ellos, sino los altos mandos que firmaron, como implicando al señor presidente, expresidente Álvaro Uribe. La cosa fue dramática. La grosería con la que se hicieron esos falsos positivos en Colombia fue brutal.
personas que le colocaban las botas del pie derecho en el pie izquierdo y a la inversa, una persona diestra le colocaban el fusil en la parte izquierda, camuflado, una persona con 3 o 4 o 5 disparos, pero el camuflado que tenía puesto no tenía. Entonces, durante los 17 años de dictadura de Pinochet en Chile, se cometieron 3.000 homicidios. Es decir, en 17 años, 3.000 homicidios de la dictadura. Aquí, en 8 años de democracia, cerca de 5.000 homicidios. Soacha, municipio pegado a Bogotá, está considerado como el más grande de Cundinamarca, con una población superior al 500.000 de habitantes. Ha recibido en los últimos 15 años a más de 50.000 desplazados por la violencia, que tienen que convivir en algunos barrios, paradójicamente, con la presencia de grupos paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros y delincuencia común. Y lo más grave es que la gente se sigue desapareciendo. Siempre se han perdido los muchachos, no sabemos, desde un momento a otro aparecen letreros como estos, por todo Soacha, y es a diario, no es que pare un mes, no, a diario van saliendo, no sabemos, pueden ser falsos positivos, pueden ser desapariciones forzadas. La realidad es que nadie dice nada, nadie lo anuncia, ningún medio lo visibiliza. En la puerta del colegio donde estudia mi hija, que es acá en el colegio John F. Kennedy, departamental, hay avisos también de que hay niñas desaparecidas de ese colegio también. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien en su momento también investigó y denunció desde el Senado los falsos positivos, fue más arriba. Resultó que no eran 1, 2, 3 o 7 o solo muchachos de Soacha, sino que eran miles. ¿Cómo se le presenta a una sociedad, al mundo, a la humanidad, el que recién, aún siguen sucediendo, el Estado, el poder, permitió que miles de muchachos con engaños fueron sacados de sus barrios populares, muchos incluso porque estaban consumiendo sustancias psicoactivas, llevados a otros lugares del país, fusilados sistemáticamente, vestidos de guerrilleros y presentados como miles de bajas de la guerrilla para decir que se estaba ganando una guerra y que estábamos entonces ante el éxito de la seguridad que llaman democrática. En cualquier sociedad decente, y esa palabra la pongo entre comillas, es decir, donde la política se hubiera construido con valores democráticos, ese expresidente debería estar preso. Fueron verdaderos crímenes de Estado. Homicidios que se dan, ¿no?, fuera de combate. Un homicidio en persona protegida. Militares ejecutan una persona inocente. El muerto no es un enemigo, sino que ha sido disfrazado de enemigo. Para así tener un beneficio, bien sea en temas de permisos, en temas de ascensos, por fuera de actos del servicio. Un asesinato. Crímenes generalizados. Y no son positivos porque son negativos.